Hola a todos, muchas gracias por conectarse a estas jornadas sobre educación financiera. Voy a hablar 20 minutos y lo que vamos a ver son las diferencias entre gestión activa y gestión pasiva y también nuevas tendencias de mercado. Hay un gran flujo de fondos que cada vez se está dirigiendo más hacia los robo-advisors y también hacia la inversión socialmente responsable y pensamos que afortunadamente no es una moda pasajera, así que al menos pues conviene entrar un poquito en detalle en estas dos nuevas tendencias. Bueno, vamos a hablar, en primer lugar de gestión activa, de gestión indexada, si es mejor delegar o si invertir de forma propia, eso es decisión personal, pero veremos cómo se puede hacer en ambos casos y terminaremos con la inversión socialmente responsable. Bueno, para invertir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues parece muy evidente, pero lo primero que tenemos que hacer siempre es ahorrar. Y parece evidente, pero tengamos en cuenta que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene una tasa de ahorro más bajo, así que tan evidente para nosotros no es. Pero bueno, en el momento que conseguimos ahorrar, lo que tenemos que hacer es obtener un rendimiento de nuestros ahorros. Y para eso tenemos que tener en cuenta dos principios básicos. El primero de ellos es que lo más importante siempre es preservar el capital. Para eso tenemos que al menos batir a la inflación, porque si no estaremos perdiendo poder adquisitivo. Y en segundo lugar, tenemos que definir cuál es nuestro objetivo de rentabilidad, a qué plazo de inversión queremos invertir. Lo más razonable siempre es a largo plazo y sobre todo lo más importante es definir cuál es nuestro perfil de riesgo, porque en función de nuestro perfil de riesgo tendremos un perfil, será conservador, será defensivo, será moderado o será dinámico o agresivo. En nuestra opinión, para un contexto como el actual, el nivel de exposición a renta variable razonable para un perfil defensivo sería del 10%, para un conservador del 20%, para un moderado del 40% y para un dinámico del 55%. Para los perfiles más agresivos, esta exposición a renta variable podría llegar incluso al 70%. Entonces, una vez que tenemos definido pues cuál es nuestro perfil de riesgo, nuestro horizonte de inversión y tenemos pues los ahorros necesarios, ya es momento de decidir pues cómo queremos invertir. En el mercado hay dos grandes tendencias ahora mismo, es gestión activa o gestión pasiva. Hay partidarios de la gestión activa y partidarios de la gestión pasiva. En nuestra opinión, lo razonable sería combinar ambas tendencias porque al final pues se puede optimizar mucho más nuestra cartera de inversión. Comenzamos con la gestión activa. ¿Qué es? Es cuando un inversor quiere invertir y quiere batir a un índice en cuestión y para eso tiene que ser muy activo a la hora de tomar decisiones de inversión. Una alternativa interesante dentro de la gestión activa es invertir utilizando los fondos de inversión. Un fondo de inversión no es más que un conjunto de inversores que deciden invertir conjuntamente sus ahorros y que es gestionado por una gestora de fondos. Al final, los fondos de inversión tienen muchas ventajas, se pueden vender muy fácilmente y recuperar el dinero rápidamente, pero además si pensamos que en un momento determinado queremos dejar de estar invertidos en un determinado fondo de inversión, lo podemos traspasar a otro fondo de inversión y ahí tendremos ventajas fiscales porque pospondríamos el pago impositivo. Y finalmente hay una variedad muy grande en el mercado y además la operativa es muy sencilla. Ahora bien, a la hora de escoger un fondo de inversión tenemos que ser muy selectivos porque la variedad es muy grande y tenemos que tener nuestras inversiones en un sitio muy seguro. Nosotros en Análisis Bankinter lo primero que hacemos antes de comenzar a analizar un fondo de inversión es ver si efectivamente esta gestora y este fondo de inversión cumple los requisitos de nuestra due diligence. Estos son que el volumen del fondo de inversión tiene que ser al menos 100 millones de euros. Tiene que ser una casa de reconocido prestigio y con presencia en España, porque nosotros tenemos arquitectura abierta. Quiere decir que comercializamos fondos de Bankinter, pero también fondos de gestoras de otras gestoras o fondos de terceros, ¿no? Tenemos la combinación de todos estos fondos y nos parece que para comercializarlos tiene que ser de primer nivel y además tener presencia en España. El histórico tiene que ser al menos de 3 años. Digo al menos porque lo ideal sería que fuera mucho más, porque de esta forma podríamos ver cómo ha evolucionado el fondo de inversión durante distintos periodos, no solamente cuando el mercado va bien, sino también en momentos complicados de mercado, como por ejemplo pudo ser el año 2008. Tiene que ser además auditado por una gestora de primer nivel y depositario y custodio tienen que ser independientes a la gestora. Y por finalizar, pues al final es deseable que el propio gestor también tenga sus ahorros invertidos en este fondo de inversión. Una vez que el fondo o la gestora han pasado esta due diligence es cuando ya comenzamos a analizar el fondo de inversión. Vemos qué volatilidad ha tenido, qué rentabilidad ha tenido, qué relación entre volatilidad
y rentabilidad ha tenido el fondo de inversión, qué ha aportado el gestor y también cómo se comporta con respecto a otros fondos comparables. ¿Y qué es la gestión pasiva? Bueno, pues la gestión indexada es aquella gestión en la que el inversor lo que quiere es tener la misma rentabilidad que ha tenido un determinado índice, por ejemplo, el IBEX 35. ¿Qué ha hecho el IBEX 35? Pues yo lo que quiero hacer es replicarlo. Pues bien, para invertir según la gestión indexada lo podemos hacer, bueno, pues con los dos principales instrumentos que existen, el fondo indexado o el ETF. Un fondo indexado lo que es al final es como un fondo de inversión, lo que hace el gestor es invertir directamente en los activos de ese índice, intenta comprar en la misma proporción esos activos para intentar replicar exactamente el comportamiento de ese índice. Y al final tiene las mismas ventajas que un fondo de inversión, se puede vender fácilmente en mercado, además también tiene ventajas fiscales si decidimos traspasarlo y luego la operativa es muy sencilla. Pero en este caso, a la hora de comprar un fondo indexado, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que cumplir los mismos requisitos que ha cumplido los fondos que seleccionamos, que hemos visto antes, con la due diligence y con los criterios que tienen que pasar. Además, tienen que ser muy líquidos y tienen que ser de réplica física, es decir, que el gestor compre directamente el activo y no derivados, para no tener sustos posteriores. Y también, pues por supuesto, ser emitidos por emisores de primer nivel y tener un volumen de liquidez importante. Y luego estarían los ETFs. Los ETFs al final es similar a un fondo indexado, pero no están bajo el paraguas de un fondo de inversor, de un fondo de inversión. Perdón. Lo que hace directamente el gestor es comprar los activos que están dentro de un determinado índice de referencia. Ahora mismo hay muchísimo flujo de fondos de inversión que se está mucho flujo de inversión que se está dirigiendo hacia las ETFs, pero aquí lo más importante de todo es que se sean muy selectivos con los ETFs que se escojan, porque en momentos complicados de mercado al final podremos tener problemas de liquidez, porque muchos de ellos invierten directamente en derivados. Nosotros escogemos siempre ETFs que sean de réplica física, que también tengan mucha liquidez y que sean emitidos por emisores de primer nivel, pero recuerden siempre réplica física. Nosotros en Análisis Bankinter lo que hemos hecho ha sido analizar el mercado de ETFs y lo que hemos hecho ha sido una preselección, escogiendo aquellos ETFs que tengan un binomio rentabilidad-riesgo más atractivo y que sean, por supuesto, pues muy líquidos y emitidos por emisores de primer nivel. La gestión pasiva, por lo tanto, es muy interesante, hay alternativas, bueno, pues para poder invertir en este tipo de activos. Eso sí, tengan en cuenta que tenemos siempre que tener un horizonte temporal definido, tenemos que tener pues una estrategia muy marcada, tenemos que saber bien en qué tipo de activos queremos estar y en qué tipo de geografías queremos estar y en función de ello pues tomar nuestras decisiones de inversión. Bueno, pues una vez visto qué es la gestión activa y qué es la gestión pasiva, pues pueden invertir de dos formas distintas. Una, invierten por ellos mismos o dos, deciden delegar su inversión. Si lo quieren hacer por ustedes mismos, pues podrían hacerlo. Que sepan simplemente que tienen a su disposición las carteras de análisis de fondos de Bankinter, lo que hacemos es publicarlas mensualmente y ahí verán que por perfil de riesgo y ámbito geográfico, o sea, Europa o ámbito global, lo que podrán hacer es, bueno, pues invertir en una determinada cartera que automáticamente se les propondrá. Y si lo que quieren hacerlo es, bueno, pues independientemente de las carteras, si lo quieren hacer ustedes mismos en los activos que consideren, tengan también en cuenta que está a su disposición el Top Selección de Fondos, que es un documento en el que tenemos pues seleccionados los mejores fondos por tipo de activo y por geografía, de manera que si por ejemplo quieren invertir en renta variable Reino Unido, pues tendrán el mejor fondo disponible para poder hacerlo de cualquier gestora internacional. Si por el contrario prefieren delegar su inversión, bueno, pues una alternativa ahora mismo interesante son los robo-advisors. En Bankinter tenemos Popcoin, que es el primer robo-advisor de la banca española. Pues bien, ¿qué es un robo-advisor? Que conviene saberlo porque mucho flujo de fondos se está dirigiendo hacia este tipo de gestores, ¿no? Pues lo que es simplemente es un gestor automatizado de inversiones que opera 100% online. Pues bien, lo que hemos hecho en Bankinter es que además de ser un robo-advisor, lo que hemos añadido es un equipo de expertos detrás, de manera que las carteras y la información se la proporciona el equipo de análisis de Bankinter. Entonces, combinamos un equipo que tiene mucha experiencia realizando carteras con la mejor tecnología existente en el mercado. Ahora mismo hay tres tipos de productos, unas carteras de gestión activa, que son las carteras de fondos tradicionales de las que les hablé antes, que tienen pues más de 10 años de historia, tenemos otras carteras de fondos indexados y tenemos una cartera de planes de pensiones. Para que se hagan una idea, bueno, pues la rentabilidad de este año está siendo muy positiva. En las carteras de fondos tradicionales
la rentabilidad oscila entre el 2 y el 5% para las carteras más defensivas y para las carteras más agresivas estaría en torno del 9 y el 12%. En las carteras de fondos indexados, pues la rentabilidad también está siendo muy positiva. Estaría en el entorno del 9,5% para las carteras más defensivas y en el entorno del 14% para las más agresivas. Aquí decirles, en las carteras de fondos indexados, nosotros lo que hacemos es que trimestralmente publicamos nuestro informe de estrategia trimestral, ahí definimos en qué activos y en qué geografías queremos estar invertidos y en función de ello tomamos nuestras recomendaciones o, bueno, pues nuestras carteras, creamos nuestras carteras de fondos indexados. Las carteras de fondos tradicionales se revisan mensualmente, mientras que las carteras de fondos indexados son trimestralmente. Dicho esto, hay que estar siempre muy atentos al mercado y en cualquier momento, si lo consideramos necesario, por supuesto que actuamos para, bueno, pues hacer los cambios que consideremos pertinentes. Y terminamos con la inversión socialmente responsable, que es desde luego una nueva dinámica en el mercado y estamos viendo cómo cada vez un mayor flujo de fondos se dirige hacia este tipo de inversiones. Pues bien, la inversión socialmente responsable es aquella inversión que tiene en cuenta criterios que no solo son financieros, son además medioambientales, sociales o de gobierno corporativo. Aquí hay que tener, bueno, pues también mucha precaución. Hay que saber que cualquier fondo que escojamos y que decidamos introducir, lo primero que tiene que hacer es, bueno, pues pasar todos los criterios de los que hablamos antes, la due diligence y ver que efectivamente son fondos de mucha calidad de primeros gestores, pero además hay que ver que efectivamente cumplen con los criterios de inversión socialmente responsable, porque ahora mismo muchas gestoras se están apresurando a sacar ese tipo de producto, ¿no? Tenemos que ver que efectivamente son gestoras que hayan sido pioneras en esto y que, bueno, pues efectivamente cumplen los criterios, son firmantes de los tratados de las Naciones Unidas y que, bueno, pues tienen el sello de ESG. Para Bankinter la inversión socialmente responsable es fundamental, de hecho, bueno, pues está en nuestro ADN. Para que se hagan una idea, somos de las pocas entidades a nivel global que formamos parte del índice Dow Jones Sustainability y para nosotros obviamente pues es algo fundamental. Y termino diciendo, bueno, pues que por supuesto pueden escoger entre inversión activa e inversión pasiva, se puede invertir en los dos, que pensamos que desde luego es una combinación muy buena si queremos tomar decisiones de inversión, pero por favor tengan siempre en cuenta cuál es su perfil de riesgo, cuál es su plazo para la inversión y qué objetivos de rentabilidad tienen. Muchas gracias.